Saludos. Nuevamente, bienvenidos a este otro episodio de Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau, asesora pedagógica de SM, y estoy aquí con la doctora Yolanda González, una persona a quien quiero y respeto mucho y que conozco hace mucho tiempo. Otro día hablamos de cómo nos conocimos, Yolanda, y por qué nos enamoramos las dos de la educación, ¿verdad que sí? Porque nunca terminamos de hablar. Yolanda es profesora de la Facultad de Pedagogía del Recinto de Río Piedras. ¿Desde hace cuánto, Yolanda? Pues comencé en el 2007 en la facultad y como profesora en el 2012. Porque la historia de Yolanda es distinta. Ella de ser dentista pediátrica, con un interés tremendo en la educación, porque tenías una especialidad en atender niños con necesidades especiales. Con necesidades especiales, sí. Pues de ahí surgieron muchas cosas que le hicieron decidirse a dejar su práctica de dentista y a entrar a estudiar pedagogía. Yo le llamo una transición. Yo creo que yo toda la vida quise ser maestra, pero tú sabes que cuando a uno lo van criando, te ponen unas expectativas. Y yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mi abuelo siempre me decía que yo iba a ser doctora. Y él estaba convencido de que yo iba a ser doctora. Así que en mi vida no existió otra cosa. Lo único fue que cambié porque él quería que yo fuera médico y yo le dije que me interesaba más la odontología. Y entonces la única pregunta que me dijo fue, ¿pero te van a llamar doctora? Bueno, y doctora, te siguen llamando desde otro ámbito. Y yo, sí, papá, no te preocupes. Así que me dio permiso para ser dentista. Y luego en el Rose Kennedy Center for the Handicap en la ciudad de Nueva York hice la especialidad en odontología pediátrica. Y trabajamos mucho con niños y personas con impedimentos. Así que eso se convirtió en una gran pasión. Y luego de que la vida me diera muchas enseñanzas, descubrí que para el autismo la herramienta más poderosa que teníamos era la educación. Así que así fue que transicioné a la educación, pero nunca dejé de ser dentista. Es tu misión, yo creo que tu misión verdadera ha sido trabajar con la formación de profesores y con niños con autismo. Y aprovecho para preguntarte, ¿qué es el autismo o los trastornos del espectro de autismo, como tú misma me aclaraste ayer que estábamos trabajando, planificando el podcast, el TEA? El TEA, exacto. El nombre oficial es Trastornos del Espectro de Autismo. Y obviamente esto nos da una idea general de que es muy amplia la condición. Sus manifestaciones son muy amplias. De modo que decimos que cuando tú conoces una persona con autismo, conoces una persona con autismo. Así que no podemos generalizar de que lo que sirve aquí sirvió allá y si esta tuvo éxito haciendo tal cosa, le iba a resultar a la otra. ¿Qué es el autismo? El autismo, y nos vamos a referir a autismo por hacerlo más sencillo, ¿verdad? Pero sabemos que nos referimos a ese espectro. El autismo es una condición del neurodesarrollo. Y siempre hago énfasis en esto porque es una forma diferente de desarrollo para esa persona. ¿Okay? Su personalidad va a estar muy ligada a lo que son las manifestaciones de la condición. ¿Cuáles son las dos características principales? Problemas o dificultades en la comunicación social. Y recalco comunicación social porque no todas las personas con autismo son lo que llamamos preverbales o no verbales. Hay personas con autismo que son verbales, pero el uso y la función de esa comunicación no necesariamente es efectiva. Por eso decimos que está afectada la pragmática del lenguaje. Lo definen como un trastorno comunicológico también, ¿verdad? Sí, y para mí es la base, déjame decirte. Obviamente, sabemos que hay un componente conductual bien fuerte en el comportamiento, pero definitivamente cuando nosotros mejoramos los procesos de comunicación, mejora la manifestación del autismo y a la vez lo que nos trae hoy el aprendizaje, ¿verdad? Así que esas son las dos características principales: problemas en la comunicación social y dificultades en las conductas, mostrando conductas restrictivas y repetitivas.
Y son cosas que típicamente pues la gente llama más la atención y lo conocen por eso. Vamos a hablar contigo a lo largo de 2 episodios. En este episodio vamos, como dijiste ahora, a la parte del aprendizaje. Vamos a hablar sobre el autismo en el ambiente del salón. ¿Cuáles son, bueno, no sé si los efectos, las consecuencias, lo que también le ocurre al maestro cuando se da cuenta de que puede tener un estudiante con autismo o una estudiante con autismo en el salón? ¿Cuáles son las oportunidades también de ese niño o esa niña dentro de ese salón para que pueda compartir y desarrollarse según ¿verdad? Sus capacidades y su potencial? Porque siempre Correcto. me decía Yolanda que debemos de verlo por el potencial de desarrollo de esa persona, no desde las limitaciones, siempre mirarlo de una forma positiva, porque todos en realidad, todos podemos crecer y todos continuamos aprendiendo durante toda la vida, y eso es cierto para absolutamente todos los seres humanos. ¿Cómo se establecen los criterios de diagnóstico del autismo? Hay unos manuales, ¿no? Sí, las organizaciones profesionales, principalmente las clínicas, reúnen un grupo de expertos en el tema periódicamente y determinan cuáles son los rasgos o las características principales de las diferentes condiciones. Eso se traduce en unos manuales. En el caso de la psiquiatría es el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Psiquiatría. Y en el caso de la salud en general es el ICD, que es International, ahora se me fue el nombre, Classification of Diseases, ¿ok? ICD. Estos manuales establecen, en el caso de la psiquiatría, para ver las situaciones psiquiátricas, en el caso del ICD, para todas las condiciones de salud. Y entonces establecen unos criterios y de acuerdo a esos criterios es que se hacen los diagnósticos. Es básicamente como una forma de estandarizar el vocabulario entre los médicos, los clínicos y los profesionales. En el caso del DSM, que es donde, ¿verdad?, comienza la identificación del diagnóstico de autismo, este estuvo vigente, el DSM-4, hasta el 2013. En ese momento se conocían como trastornos generalizados del desarrollo, una sombrilla amplia que incluía el autismo clásico o de Kanner, que llamamos a veces autismo infantil, ¿ok? El autismo tipo Asperger, que es lo que conocemos como alto funcionamiento, ¿ok? Es un estudiante que típicamente es verbal, tiene un nivel cognitivo normal, dentro de lo normal o superior, y muestra un alto funcionamiento en su diario, pero no deja de tener los retos principalmente comunicológicos y sociales. ¿Okay? En el medio de eso existía una clasificación que yo le llamaba el zafacón, porque era cuando tú no caías en uno y no caías en otro, pues en el medio estaba el PDD, Pervasive Developmental Disorder, desorden pervasivo del desarrollo, no identificado de otra forma. Okay. Así que era como que si no caes aquí, si no caes acá, pues caes ahí en el medio. Asociado a eso, habían otras dos condiciones que el síndrome Rett, por ejemplo, fue clasificado como una condición genética, así que ya no está asociada directamente a los trastornos del espectro de autismo. Y el trastorno desintegrativo de la niñez, que es una condición que por el momento como que está en una pausa, no se está utilizando ese tipo de clasificación. Ya en el 2013 sale el DSM-5. En el DSM-5, que hubo un grupo de expertos reunidos por alrededor de 10 años, se hace una nueva clasificación del autismo y además de identificar las dos características principales de que hablamos, problemas en la comunicación social y en las conductas restrictivas y repetitivas, se incluye como parte de esas conductas los problemas de tipo sensorial, que sé que tienes una invitada próximamente que va a estar trabajando ese tema, excelente.
y nos establece unos nuevos niveles de afección, ¿verdad? De dificultad para esos estudiantes o esas personas. Pero para poder diagnosticar autismo, tiene que tener tanto el trastorno comunicológico como la parte de conducta repetitiva. Sí, es correcto. Es un criterio, o sea, ambos son criterios para el diagnóstico. Exactamente. Tiene que reunir los dos criterios. De hecho, en el DSM-5 hay un diagnóstico específico para problemas comunicológicos, porque hay niños, jóvenes, personas que tienen problemas en la comunicación sin tener la dificultad conductual. Así que ahí se separó. Ahí se separa. Sí, es correcto. Muy bien, eso es algo como que dos señales bien claras que tanto padres como profesores de los primeros, de los maternales y eso podrían quizás observar, aunque hay conductas que los niños las superan, ¿no? Según las etapas. Sí, como es tan variable, y cuando estamos en el hogar se hacen muchas adaptaciones. Y a veces tú hablas con la mamá y te dice, pero es que yo lo entiendo perfectamente bien. Y evidentemente en el hogar se han hecho unas adaptaciones que permiten funcionar con ese niño. Pero lo importante es que para tú diagnosticar autismo tienes que considerar diferentes contextos. No es solo que te entiendo en el hogar, claro, porque me he adaptado. Tienes que comunicarte con todo el mundo o poder ser capaz de comunicarte en distintos ambientes. O con la mayoría de la gente o tener algún medio, etcétera. Cuando esa función del ser humano se ve afectada, es que entonces perseguimos un diagnóstico. Uh-huh. Hay personas que me dicen, ¿y cómo yo sé que no es tímido? Pues un niño tímido, obviamente no va a hacer el cálculo social de su clase, pero va a responder en clase, va a tener un vocabulario apropiado para su edad, va a poder tolerar unos cambios, etcétera, que el niño con autismo no lo va a tener. Uh-huh. ¿Okay? Así que cualquier diagnóstico, autismo o el que sea, parte del hecho de que tu función está afectada, tu diario vivir. ¿Y a qué edad se puede comenzar a pensar que podríamos tener un diagnóstico de autismo? Eso es difícil. Mientras más alto sea el funcionamiento del chico, la chica o el estudiante o la persona, más difícil se hace el diagnóstico. Los casos que presentan una condición bastante marcada uh-huh. se hacen más temprano. Y en cierta forma, si podemos usar la palabra sencillo, pues se facilitan, ¿verdad? Uh-huh. El caso de chicos de alto funcionamiento es más difícil porque entonces tenemos que ir a los pequeños detalles, a cuáles son las diferencias. Y entonces, ¿qué sería lo ideal para mí? Para mí lo ideal sería que un chico fuera diagnosticado antes de los 3 años. La condición de autismo, al ser un problema del neurodesarrollo, comienza sus manifestaciones desde temprano en la vida. Y algo bien clásico es los problemas en el desarrollo del lenguaje. Así que una de las cosas que vemos que los papás persiguen un diagnóstico es cuando se atrasa mucho el desarrollo del lenguaje o cuando presentan conductas que son muy difíciles de manejar y los papás no entienden qué está pasando o por qué se están dando esas conductas. Pero fíjate, Yolanda, yo que tengo un nieto ahora de 2 años. Bellísimo, me tiene. Que está en lo que le llaman en buen español terrible twos. Sí, los terribles. Está entrando en eso. Pues hay muchas cosas que pueden no ser claras para los papás, para los tíos, para los abuelos. Pues te hablo del conocimiento general. Sí. Que si los varones se tardan más hablando, que si cuando están en esa etapa de los 3 a los 4 años tienen estos tantrums porque, bueno, pues están hiper bombardeados de sensaciones sí. Y a veces el cerebro se recarga sobresaturado y entonces no pueden, se manifiestan en llantenes, en rabietas. Ahí te acentúa el problema de comunicación, cuando yo no puedo comunicar lo que me está pasando. Y nadie entiende que yo tengo un dolor de oídos que me está explotando, pues yo voy a tirarme contra el piso. Exacto. Entonces hay niños que pueden tender a eso más, pero no necesariamente podríamos decir, o que no tienen un desarrollo del lenguaje
temprano, pero no necesariamente Ay, van al espectro autista. sí, es correcto. Y me alegro que lo hayas traído. Cuando nosotros vemos diferencias en el desarrollo de nuestros hijos, lo que perseguimos o lo que deberíamos perseguir es identificar cuál es su necesidad para poderla atender. Uh-huh. Cuando un chico está teniendo problemas de comunicación, yo no voy a dar un diagnóstico. Y de hecho, cuando en un referido me dicen, rule out de autismo, eso es totalmente incorrecto porque no se le han hecho unas pruebas. Yo voy a observar características y le voy a decir al médico, al psicólogo, al especialista que lo esté viendo, observo. Y esto es bien importante. Uno de mis hijos tiene la condición, Mari lo sabe. Fue un chico de un desarrollo maravilloso hasta los 18 meses. Conversaba, hablaba. Yo tengo videos de él hablando y pasando por un Burger King y diciendo, pipa, cuando tenía 1 año, ¿verdad? Y a los 18 meses se cayó, dejó de comunicarse verbalmente. Se silenció. Y entonces ese retraso en el lenguaje es bien significativo. Pero porque era un chico... Yo lo he escuchado mucho, pero yo no sé si es un signo. Sí. O sea, que antes se comunican efectivamente, son verbales, y hay un momento cercano a los 2 años en que dejan de comunicarse. Dejan de comunicarse. Eso es lo que muchas veces le llamamos autismo de regresión, porque era un chico que llevaba un desarrollo típico, normal, lo que llamamos normal, y de momento empieza a echar para atrás. Obviamente yo tenía una preparación que no tiene mucha gente en el país y me llamó mucho la atención. Sin embargo, tanto mi mamá como mi suegra, que tú las conociste a las dos, me decían que yo estaba loca. Que le ocurre a muchas madres y padres cuando observan condiciones en sus hijos, incluso las quieren validar con los maestros y los maestros o el otro cuidador no la observa. Sí. Es porque uno está con más tiempo con ese niño o niña. No te sabría decir exactamente qué fue, pero sí tú y yo fuimos bastante mamás. Estábamos muy cerca de nuestros hijos. Y sí yo noté la diferencia. Entonces, hablaba con su pediatra y su pediatra me sacaba las listas de desarrollo, las gráficas, y me decía, Yoli, no, quítate eso de la mente. De hecho, cuando él me refirió finalmente a un pediatra especialista en desarrollo, fue porque me dijo que yo me estaba muriendo de flaca. Y él quería que yo me quitara esa idea de la cabeza y el especialista en desarrollo me la confirmó. Así que ¿qué paso yo hice? Y esto es una recomendación. Cuando yo no sentí ningún apoyo de ¿verdad? De las personas más cercanas a mí, yo decidí ponerlo en una escuelita, en una maternal, que era de mi total confianza. Yo lo llevé a la escuelita y me preguntaron si había alguna dificultad. Yo le dije que él estaba presentando unos problemitas de retraso en el habla, pero no les dije exactamente cuáles eran mis sospechas. Yo quería que un tercero que no lo conociera me diera una opinión objetiva. Así que lo llevé a la escuela. El primer día de clase, contrario a lo que siempre ocurre, que el niño se queda llorando, mamá se fue llorando porque él entró a la escuela feliz. Todos los otros estaban agarrados de los cuellos de las madres y él entró como Pedro por su casa, se sentó en su sillita. Él había observado que su hermano mayor iba a esa misma escuela. Así que él conocía el ambiente y a él siempre, su hermano ha sido su role model, su modelo a seguir. Y yo considero que ha sido una maravilla extraordinaria. Así que él entró, se sentó. A mí se me partió el corazón porque mi hijo no me estaba extrañando. Yo me fui chillando, pero él se quedó feliz. Así pasaron las siguientes 2 semanas. Y a las 2 semanas me llamó su maestra de preescolar y por eso es que le doy tanto valor a las maestras. Son maravillosas. Y me dijo que él era bellísimo, porque sea mi hijo, tenía unos cocoses de ojos negros que eran una maravilla, que era una chulería, pero que no se juntaba con los otros nenes, que no perseguía estar con los otros niños. Y obviamente tenía unas dificultades marcadas en el desarrollo del lenguaje, que no sabíamos qué venía primero, si el huevo o la gallina, si por las dificultades de comunicación era que no buscaba socializar,
o si era la inversa. Así que ese fue mi primera alerta o quizás la primera persona que concurrió conmigo en que debíamos comenzar a intervenir. Se hizo una primera evaluación general, incluyendo habla y lenguaje, ocupacional, etcétera, y confirmó nuestra sospecha de que él tenía un retraso significativo en el desarrollo de habla y lenguaje. En el caso de tu hijo fue muy, muy temprano. Eso iba a añadir, Mari. Él empezó, y lo traigo por un punto en particular, él comenzó sus terapias del habla a los 2 añitos y medio. Unas terapias sumamente breves, de 30 minutos, todavía recuerdo el nombre de su patóloga, era extraordinaria. Mucho dirigido a actividades, a juegos, a confraternización y tratando de desarrollar ese lenguaje. Pero esa intervención temprana fue la que hizo la diferencia en mi hijo. Y no dejo de recalcar que ese diagnóstico temprano y esa intervención temprana son vitales para el éxito de estos chicos. Quiero dejar esta última pregunta para seguir trabajando en nuestro próximo episodio, porque creo que ya llegamos al tiempo, cumplimos el tiempo. Esa intervención temprana es mucho menos frecuente, ¿verdad? Porque muchas veces es ya cuando el niño está en edad escolar que tenemos unos signos de... Tú buscaste apoyo a propósito afuera, pero las familias que no tienen todos los instrumentos que tú tenías por tu formación, pues siguen con sus duditas, siempre notan algo, pero normalmente es ya cuando estamos kinder, primero. Ahí, antes de pasar al otro podcast, dime entonces qué debe buscar ese profesor, esa maestra en ese entorno de la escuela, en esos grados. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí. En grados tempranos, lo que llamamos infantes maternales, ¿verdad? Que es 0 a 3. Y ahora estamos hablando de intervención temprana. Vamos a notarlo y tiene que haber una cohesión entre escuela y hogar. Porque no podemos abandonar los diferentes contextos, que era lo que te comentaba ahorita. Esto se tiene que ver en diferentes contextos. Uh-huh. Así que, ¿qué vamos a ver? Tan temprano como a los 6 meses, yo puedo observar la sonrisa social. ¿Ok? Tú te acercas a la cuna de tu bebé o de tu sobrino o de tu ahijado y esa sonrisa va de aquí a acá. En respuesta a ti empiezan a levantar barriga. La pipa. Es, cógeme, a dar barriga. Yo tengo una necesidad social de ti. Para mí esos momentos son espectaculares. Quizás uno con la edad los va valorando todavía más, ¿verdad? Ese compartir el lecho que tanto se condena, pero esos momentos de ese apego tan íntimo entre madre e hijo, te hago un cuento. Mis chicos, yo solía dormir con una bata de estas grandes para uno dormir cómodo. Y una noche yo siento aquella cosa que se está arrastrando sobre mí. Él se había metido por debajo de la bata, salió por aquí y me tocó la carita aquí al frente. Y yo me acuerdo que yo cuando lo vi me quedé como que wow, qué maravilla. Fue como un renacer. Yo dije, mi hijo volvió a nacer otra vez. Así que fue maravilloso. Sonrisa social tan pronto como los 6 meses. Responder a su nombre. Uh-huh. Que tú le digas fulanito uh-huh. y rápido te mira y te abre los ojos, aunque no te diga una palabra, es como que sí. Mi mamá me está llamando, qué alegría. Esa que dirigir la vista hacia un estímulo, eso es también súper importante. Uh-huh. Establecer el contacto visual. En el momento uh-huh. en que mi mamá me llama, yo me giro y la miro, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso es comunicación. Nosotros no tenemos que hablar. Eso es comunicación. Esto es, dime mamá, ¿verdad? Como uh-huh. que te escuché. Luego de eso, el compartir. Es el nene que tú llegas a la casa, estoy segura que nuestro piojito lo está haciendo, va y busca su juguete preferido y viene como pueda cargándolo y te lo trae y hace contacto contigo. Uh-huh. Te hace así. Uh-huh. Estoy compartiendo. Entonces es como mi interés. Sí. No estoy enfocado en algo aparte. Uh-uh. Uh-huh. Mira,
En esos momentos tú eres Google. Todavía él no ha entrado a una herramienta. Esa está buena. Todo tú lo sabes y tú eres su fuente de desarrollo de lenguaje primario. Porque cuando tú coges ese truck, tú le dices, ¡ah! ¡Qué camión más bello! Clic, camión. Camión. Es rojo. Clic, rojo. Tiene 4 ruedas, 4. Ese es un concepto que no conozco. Tengo que ver qué voy a hacer. Es lo que el niño está pensando. Porque obviamente, si nos trasladamos un poquito a Vygotsky, a la habla interna, en esos primeros años el niño piensa mucho su aprendizaje y está captando vocabulario continuamente. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos un chico que comparte. Llega donde ti y eso es como que atiéndeme y no se le puede decir estoy ocupada, te atiendo ahorita. Hay que dejarlo todo y ocuparse en ese momento. Y aquí lo vamos a dejar ahora para luego comenzar nuevamente con Yolanda y nos vemos en nuestro próximo episodio porque se nos va el tiempo y queremos dejarlo ahí en el hilo para que nos vuelvan a atender la próxima vez. Gracias, Yolanda. Nos vemos. Un placer, Mari. Un besito. Bye bye a todos.